Bienvenidos una vez más a nuestro rincón de tranquilidad, donde las historias del pasado se convierten en un suave murmullo que acompaña vuestro descanso. Esta noche, os invito a cerrar los ojos y dejar que vuestra mente se deslice suavemente hacia los olivares dorados y las colinas pedregosas de la antigua Grecia, donde el aroma del tomillo silvestre se mezcla con el eco distante de las olas del Mediterráneo. Pero antes de comenzar este viaje nocturno, me encantaría que os tomarais un momento para seguir nuestro canal, dar un me gusta a este vídeo, y comentar qué hora es en vuestro rincón del mundo y desde donde nos escucháis esta noche. Vuestras voces crean una hermosa comunidad de almas que buscan el descanso a través de las historias del pasado. Imaginad por un momento que sois un ciudadano común en una polis griega del siglo V a.C. El sol se oculta lentamente tras las montañas, tiñendo de púrpura el cielo que se refleja en las ánforas de terracota. En vuestras manos tenéis una copa de cerámica, decorada con figuras negras que danzan eternamente alrededor de su circunferencia. Pero esta noche, la pregunta que flota en el aire tibio del atardecer es peculiar. ¿Qué haríais si os ofrecieran vino mezclado con sangre? No os alarméis. No estamos hablando de rituales macabros ni de ceremonias secretas llenas de dramatismo. Estamos hablando de la vida cotidiana, de esas pequeñas decisiones que formaban parte del ritmo normal de la existencia helena. Porque en la antigua Grecia, la línea entre lo sagrado y lo profano, entre la medicina y la religión, entre la nutrición y el ritual, era tan tenue como la bruma matutina que se alza desde el mar Egeo. Esta noche exploraremos juntos 4 aspectos de esta fascinante pregunta. Primero, el contexto médico y nutricional que rodeaba estas prácticas. Luego, los rituales religiosos donde la sangre tenía su lugar. Después, las costumbres sociales y gastronómicas de la época. Y finalmente, las implicaciones filosóficas y éticas que los propios griegos contemplaban sobre estas decisiones. Así que acomodaos en vuestros lechos, dejad que vuestros músculos se relajen como las cuerdas de una lira después del último acorde, y permitid que os guíe a través de este paisaje histórico donde cada detalle os acercará un poco más al sueño reparador. Imaginad el interior de una casa griega típica durante las primeras horas de la mañana. Los rayos del sol se filtran oblicuamente a través de las pequeñas ventanas, creando patrones geométricos de luz y sombra sobre el suelo de piedra pulida. En el aire flota el aroma persistente del aceite de oliva que se usó la noche anterior para alimentar las lámparas, mezclándose con el olor terroso de las hierbas secas que cuelgan en manojos del techo de vigas de madera. En esta atmósfera serena y doméstica, una madre se inclina sobre su hijo enfermo. El pequeño, de quizás 8 o 9 años, tiene la piel pálida como el mármol del Pentélico, y sus labios han perdido ese color rosado que caracteriza la salud infantil. Su respiración es superficial, como el susurro de las hojas de los olivos cuando apenas las toca la brisa vespertina. ¿Qué haríais vosotros, como padres de aquella época, al ver a vuestro hijo en este estado? Los médicos griegos, herederos de tradiciones que se remontaban a civilizaciones aún más antiguas, tenían una comprensión del cuerpo humano que, aunque diferente a la nuestra, poseía una lógica interna fascinante y coherente. Según la teoría de los humores, desarrollada por Hipócrates y perfeccionada por generaciones de médicos posteriores, el cuerpo humano era como un delicado ecosistema donde 4 sustancias fundamentales debían mantenerse en equilibrio perfecto. Imaginaos un jardín donde cada planta necesita la cantidad exacta de agua, sol, tierra y aire para florecer. De manera similar, los griegos creían que la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra debían existir en proporciones precisas para mantener la salud. La sangre, en particular, era vista como el humor más vital, el portador de la vida misma. Su color rojo intenso, como el del vino tinto de las mejores cosechas, se asociaba con el calor, la vitalidad y la fuerza. Cuando una persona mostraba signos de debilidad, palidez o falta de energía, los médicos diagnosticaban frecuentemente una deficiencia sanguínea. Ahora, permitid que vuestra imaginación os transporte a la consulta de un médico griego. El lugar es una habitación sencilla pero limpia, con paredes encaladas que reflejan suavemente la luz que entra por una ventana orientada al sur. Sobre una mesa de madera gastada por el uso,
se alinean pequeños frascos de cerámica que contienen diversos remedios, miel dorada de himeto, aceites aromáticos extraídos de plantas mediterráneas, polvos obtenidos de minerales pulverizados. El médico, un hombre de mediana edad con barba cuidadosamente recortada y manos que hablan de años de experiencia, examina cuidadosamente a su paciente. Sus dedos, suaves pero seguros, palpan el pulso en la muñeca, observan el color de la piel bajo la luz natural, escuchan atentamente la respiración. Su diagnóstico, pronunciado con la serenidad de quien ha visto casos similares muchas veces, es claro: el paciente necesita reforzar su sangre. Pero aquí viene la parte que podría sorprenderos. En lugar de recetar únicamente hierbas o dietas específicas, el médico sugiere un tratamiento que combina lo práctico con lo simbólico. Una pequeña cantidad de sangre fresca, preferiblemente de un animal joven y saludable, mezclada con vino tinto, consumida en pequeñas dosis durante varios días. Esta práctica no era considerada extraña o repulsiva por los griegos de la época. Al contrario, formaba parte de un sistema médico que veía en cada sustancia natural una potencial medicina, siempre que se empleara con el conocimiento adecuado. La sangre animal, especialmente la de cabra o cordero joven, se consideraba especialmente nutritiva, rica en esa esencia vital que el paciente había perdido. El vino, por su parte, no era simplemente un acompañante para hacer más palatable la mezcla. Los griegos habían observado durante siglos las propiedades del vino, su capacidad para preservar, su efecto vigorizante, su poder para extraer y potenciar las propiedades de otras sustancias con las que se mezclaba. Un vino bien elegido, preferiblemente de una cosecha reconocida por su calidad, se convertía en el vehículo perfecto para transportar las propiedades curativas de la sangre al interior del cuerpo enfermo. Imaginad el proceso de preparación de este remedio. En la tranquilidad de la cocina, generalmente al amanecer cuando el aire es más puro, se selecciona cuidadosamente un animal joven y saludable. El sacrificio se realiza con reverencia, no solo por respeto al animal, sino porque se cree que el estado emocional del momento puede influir en las propiedades curativas de la sangre obtenida. La sangre, aún tibia, se mezcla lentamente con el vino en una proporción que el médico ha determinado según la edad, constitución y gravedad del paciente. El color resultante es un rojo profundo, casi negro, que parece capturar en sí mismo la esencia de la vida. Su aroma combina la mineralidad terrosa de la sangre con los matices complejos del vino, notas de uva madura, toques de las hierbas salvajes que crecían cerca de las viñas, el sutil sabor de la tierra arcillosa donde se hundían las raíces de las vides. El paciente, preparado mentalmente para recibir este tratamiento, lo consume lentamente, en pequeños sorbos, mientras el médico observa atentamente cualquier cambio en su color, respiración o energía general. No se trata de una experiencia desagradable, sino de un ritual curativo donde cada elemento ha sido cuidadosamente considerado para maximizar sus efectos beneficiosos. Pero esta práctica médica no existía en el vacío. Se insertaba naturalmente en una cultura donde la relación entre alimentación, medicina y bienestar era mucho más fluida de lo que podríamos imaginar hoy. Los griegos no separaban tajantemente entre lo que era comida, medicina o ritual. Todo formaba parte de un continuum donde mantener la salud era un acto que involucraba tanto el cuerpo como el espíritu. Las familias acomodadas tenían sus propias recetas, transmitidas de generación en generación, para preparar estos remedios. Una abuela experimentada podía determinar, simplemente observando el color de la piel de su nieto o la vivacidad de sus ojos, si era momento de preparar una de estas mezclas fortalecedoras. Sus manos arrugadas pero hábiles conocían exactamente las proporciones, el tipo de vino más adecuado, el momento del día más propicio para la administración. En las casas más humildes, donde no siempre se podía permitir el lujo de sacrificar un animal específicamente para uso medicinal, se aprovechaba cada ocasión en que se mataba un animal para la alimentación familiar. La sangre no se desperdiciaba jamás. Parte se destinaba para la preparación de morcillas y embutidos, pero siempre se reservaba una porción para usos medicinales, mezclada con el mejor vino que la familia pudiera permitirse. Los efectos de este tratamiento, según los registros médicos de la época,
eran notables. Los pacientes recuperaban gradualmente el color en sus mejillas, su apetito mejoraba, y esa sensación de debilidad que los había aquejado comenzaba a disiparse como la niebla matutina ante los primeros rayos del sol. Desde nuestra perspectiva moderna, podemos entender que la sangre animal efectivamente contiene hierro, proteínas y otros nutrientes que podrían ayudar en casos de anemia o desnutrición, mientras que el vino proporcionaba calorías y facilitaba la absorción de ciertos nutrientes. Pero para los griegos de la época, la eficacia de este tratamiento confirmaba la sabiduría de su sistema médico. No necesitaban entender los mecanismos bioquímicos modernos para observar que sus pacientes mejoraban, que la vida parecía regresar a cuerpos que habían perdido su vitalidad. Esta confianza en la eficacia de sus métodos se extendía a toda la sociedad. Un ciudadano griego no veía nada extraño en consumir ocasionalmente estos preparados, del mismo modo que nosotros podríamos tomar un suplemento vitamínico o un té medicinal. Era parte del cuidado normal de la salud, una prevención sensata contra las enfermedades que acechaban constantemente en un mundo donde la medicina tenía recursos limitados para enfrentar crisis médicas graves. Y así, en el ritmo pausado de la vida griega antigua, donde cada estación traía sus propios desafíos y oportunidades, estas prácticas médicas se integraban naturalmente en el fluir cotidiano. El vino con sangre no era una aberración, sino una herramienta más en el arsenal de recursos que una sociedad inteligente y observadora había desarrollado para cuidar de sus miembros más vulnerables. Imaginad ahora cómo, al final del día, después de administrar estos remedios y cuidar de los enfermos, las familias griegas se reunían para la cena vespertina. El sol se ocultaba lentamente tras las montañas, pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras, mientras el aroma de la comida preparada con amor llenaba los hogares de una sensación de paz y continuidad que conectaba a cada generación con la sabiduría acumulada de sus ancestros. El amanecer se alza lentamente sobre la Acrópolis, y los primeros rayos de sol dorado acarician las columnas de mármol del Partenón. Imaginad por un momento que sois parte de una procesión que asciende por la vía sagrada, vuestros pies descalzos sintiendo la piedra pulida por miles de peregrinos que han recorrido este mismo camino durante generaciones. El aire matutino lleva consigo el aroma del incienso que se quema en los altares distantes, mezclándose con la fragancia de las flores silvestres que crecen entre las rocas. En vuestras manos lleváis una pequeña copa de bronce, su superficie pulida reflejando los rayos oblicuos del sol naciente. Dentro de ella, una mezcla de vino tinto y unas gotas de sangre de la cabra sacrificada al amanecer, destinada a honrar a Dionisos durante el festival de las Antesterias. Vuestro corazón late con el ritmo tranquilo de quien participa en un acto sagrado, familiar y reconfortante como el abrazo de una madre. Los griegos antiguos vivían en un mundo donde lo divino se entrelazaba constantemente con lo cotidiano. Sus dioses no habitaban en reinos lejanos e inaccesibles, sino que caminaban entre mortales, participaban en sus alegrías y penas, y requerían atención regular a través de rituales que nutrían la relación entre el mundo humano y el divino. En este contexto, consumir vino mezclado con sangre durante ciertas ceremonias no era solo aceptable, sino esperado y honrado. Permitid que vuestra mente se traslade a una tarde de primavera en Atenas, específicamente durante el segundo día de las Antesterias, conocido como Chous, el día de las jarras. Las calles de la ciudad vibran con una energía festiva pero reverente, como si toda la polis respirara al unísono en celebración de los misterios de la vida, la muerte y el renacimiento que Dionisos representaba. En cada hogar, desde las mansiones de los ciudadanos más prósperos hasta las casas más modestas de los artesanos, se preparan las libaciones especiales para este día sagrado. Las mujeres, tradicionalmente encargadas de mantener las tradiciones religiosas del hogar, han madrugado para preparar las mezclas rituales con la misma dedicación y cuidado que pondrían en la preparación del pan diario. Imaginad el interior de una casa típica durante estos preparativos. La cocina, iluminada por la luz suave que se filtra a través de una abertura en el techo, se llena del aroma complejo que surge cuando el vino de mejor calidad se mezcla lentamente con unas gotas de sangre fresca. La matriarca de la familia, una mujer de rostro sereno marcado por años de sabiduría y experiencia,
supervisa el proceso con la atención reverente que merece un acto sagrado. Sus hijas y nueras la observan atentamente, aprendiendo no solo las proporciones exactas y el momento preciso para realizar la mezcla, sino también la actitud mental apropiada, una combinación de respeto, gratitud y humilde reconocimiento de que están participando en un misterio que trasciende su comprensión individual. Es como aprender los pasos de una danza ancestral donde cada movimiento tiene un significado profundo. La sangre utilizada en estos rituales proviene generalmente de animales que han sido sacrificados específicamente para la ocasión, siguiendo protocolos precisos que aseguran tanto la pureza del acto como el respeto hacia la vida que se ofrenda. Un cordero joven, criado especialmente para este propósito, es sacrificado al amanecer por el sacerdote del templo local, sus últimos momentos acompañados por oraciones que piden perdón y expresan gratitud por el don de la vida que se ofrece a los dioses. Pero aquí es importante comprender algo fundamental sobre la mentalidad griega antigua. Estos actos no se veían como crueles o sangrientos, sino como parte del orden natural de las cosas, una manifestación del equilibrio cósmico donde la vida y la muerte se alternaban eternamente como las estaciones del año. La sangre del animal sacrificado se consideraba un puente entre el mundo mortal y el divino, una sustancia que llevaba en sí misma la esencia de la vida y por tanto era el regalo más apropiado para ofrecer a los dioses. Cuando esta sangre se mezclaba con vino, especialmente con el vino nuevo que representaba la renovación y la fertilidad, se creaba una bebida que trascendía sus componentes individuales para convertirse en algo sagrado. Los participantes en el ritual no la consumían por su sabor o sus efectos nutritivos, sino como un acto de comunión con lo divino, una manera de internalizar literalmente la bendición de los dioses. Imaginad ahora la ceremonia propiamente dicha. El sol ha alcanzado su cenit, y la plaza central de la ciudad se llena de ciudadanos vestidos con sus mejores túnicas, coronados con guirnaldas de flores y hojas de vid. Los niños corren entre los adultos, sus risas mezclándose con los cantos litúrgicos que entonan los sacerdotes. Es una escena de celebración comunitaria donde lo sagrado y lo festivo se funden en una sola experiencia. Cada familia trae su propia copa de la mezcla ritual, preparada según las tradiciones transmitidas por sus ancestros. Las copas varían en tamaño y decoración según la condición económica de cada familia, pero todas contienen esencialmente la misma mezcla sagrada, vino de la mejor calidad disponible, unas gotas de sangre del sacrificio matutino, y a veces hierbas aromáticas como tomillo o mirto que añaden sus propias propiedades simbólicas. El momento de la libación es profundamente conmovedor. Cientos de personas alzan sus copas al unísono hacia el cielo, sus rostros iluminados por una expresión de devoción sincera. Las primeras gotas se derraman sobre la tierra como ofrenda directa a los dioses, y el resto se consume lentamente, en silencio reverente, mientras cada participante medita sobre los misterios de la existencia y su lugar en el orden cósmico. El sabor de la mezcla es complejo y memorable. El vino aporta sus notas familiares, la dulzura de las uvas maduras, la acidez que despierta los sentidos, los matices terrosos que hablan de la tierra donde crecieron las vides. La sangre añade una dimensión metálica, ligeramente salada, que recuerda a quienes la consumen que están participando en algo que trasciende lo ordinario. No es desagradable para quienes han crecido con estas tradiciones, es, simplemente, el sabor de lo sagrado. Después de la libación comunitaria, las familias regresan a sus hogares para continuar la celebración en un ambiente más íntimo. Los abuelos narran historias antiguas sobre los dioses y héroes, mientras los más jóvenes escuchan con la atención reverente que merece la transmisión de la sabiduría ancestral. Estas historias, contadas una y otra vez durante generaciones, no solo entretienen sino que enseñan los valores fundamentales de la cultura griega, el respeto por los dioses, la importancia de la moderación, la inevitabilidad del destino y la necesidad de vivir con honor. En este contexto familiar, es común que se prepare una segunda ronda de la mezcla ritual, esta vez en cantidades menores y con un carácter más contemplativo. Los adultos la saborean lentamente mientras conversan sobre temas profundos, el significado de los sueños, las señales que envían los dioses, las lecciones que pueden extraerse de los eventos recientes de la vida comunitaria.
Es un momento de introspección colectiva donde la bebida sagrada facilita una conexión más profunda tanto con lo divino como entre los miembros de la familia. Los efectos de esta práctica en la psicología colectiva de la sociedad griega son fascinantes de contemplar. Participar regularmente en estos rituales creaba un sentido profundo de pertenencia y continuidad. Cada individuo se sabía parte de una tradición que se remontaba a tiempos inmemorial, conectado no solo con sus contemporáneos sino también con todas las generaciones pasadas que habían realizado los mismos actos sagrados. Esta continuidad se manifestaba de maneras sutiles pero profundas en la vida diaria. Un griego que había participado desde la infancia en estos rituales desarrollaba una relación natural y cómoda con aspectos de la existencia que podrían parecer perturbadores desde perspectivas modernas. La muerte, la sangre, los ciclos de la naturaleza, todo se integraba en una cosmovisión coherente donde cada elemento tenía su lugar y su propósito. Los filósofos de la época, observadores agudos de la naturaleza humana, notaban cómo estos rituales servían múltiples propósitos sociales. Por un lado, proporcionaban cohesión comunitaria, creando experiencias compartidas que fortalecían los lazos entre ciudadanos. Por otro, ofrecían un canal apropiado para la expresión de emociones y necesidades espirituales que de otra manera podrían manifestarse de formas potencialmente disruptivas. Platón, en sus reflexiones sobre la organización ideal de la sociedad, reconocía el valor de estos rituales tradicionales como elementos estabilizadores del orden social. Aunque su filosofía tendía hacia la abstracción y el idealismo, comprendía que los seres humanos necesitaban formas concretas y tangibles de conectar con lo trascendente, y que la eliminación abrupta de tradiciones ancestrales podría crear más problemas de los que resolvería. Aristóteles, por su parte, analizaba estos rituales desde su perspectiva más empírica y práctica. Observaba cómo la participación regular en ceremonias que involucraban sustancias consideradas sagradas o poderosas podía tener efectos psicológicos beneficiosos, proporcionando a los individuos una sensación de control y propósito en un mundo frecuentemente incierto y peligroso. Pero quizás lo más notable de estos rituales era su capacidad para transformar actos que podrían parecer primitivos o supersticiosos en experiencias profundamente civilizadas y refinadas. La mezcla de vino con sangre, en el contexto apropiado y con la preparación mental adecuada, se convertía en una puerta hacia estados de conciencia elevados, momentos de claridad y conexión espiritual que enriquecían la experiencia humana. Imaginar las largas tardes de verano cuando estos festivales se extendían hasta bien entrada la noche. Los participantes, habiendo consumido sus libaciones sagradas, se reunían en círculos bajo las estrellas para continuar la celebración con cantos, danzas y recitaciones de poesía épica. La mezcla ritual había cumplido su propósito, había abierto sus corazones y mentes a la experiencia de lo divino, había fortalecido sus vínculos comunitarios y había proporcionado un marco sagrado para la expresión de su humanidad más profunda. El final de estos rituales nunca era abrupto. Como las olas del mar que se retiran gradualmente de la playa, la intensidad sagrada disminuía lentamente, permitiendo a los participantes regresar suavemente a su estado de conciencia ordinario. Las últimas copas se consumían en silencio contemplativo, mientras cada persona interiorizaba las experiencias y insights del día. Y así, en el ritmo natural de estas celebraciones ancestrales, encontramos una sabiduría que trasciende las épocas, la comprensión de que los seres humanos necesitan momentos sagrados, rituales que les conecten con algo mayor que ellos mismos, experiencias compartidas que fortalezcan el tejido social y proporcionen significado a la existencia ordinaria. El vino con sangre era simplemente el vehículo, la verdadera esencia del ritual residía en su capacidad para elevar lo mundano hacia lo trascendente. La brisa vespertina acaricia suavemente las terrazas de las casas atenienses mientras el sol comienza su lento descenso hacia el horizonte. Imaginad por un momento que os encontráis reclinados en un sofá bajo, cubierto con telas de lino finamente tejidas, en el andrón de una casa acomodada. Vuestro anfitrión, un comerciante próspero que ha viajado por todo el Mediterráneo, os sonríe mientras un esclavo doméstico se acerca discretamente con una crátera de bronce pulido, de cuyo interior surge el aroma complejo del vino mezclado con especias,
algo más. Esta noche participáis en un simposio, esa institución social griega que trasciende la simple reunión para beber y se convierte en un microcosmos de la civilización helena. Aquí, en este espacio íntimo donde se combinan la amistad, la filosofía, la poesía y la gastronomía, descubriréis que consumir vino con sangre no es solo una práctica médica o religiosa, sino también una expresión refinada del arte de vivir. Vuestro anfitrión, siguiendo las costumbres ancestrales de la hospitalidad griega, ha preparado cuidadosamente cada detalle de la velada. La mezcla que se sirve esta noche no es cualquier combinación improvisada, sino el resultado de una receta familiar transmitida por 3 generaciones. Su bisabuelo, que había servido como soldado en las campañas de Macedonia, descubrió durante sus viajes una variante particular de esta bebida que combina vino de Lesbos con sangre de cordero joven, miel del monte Himeto y una pizca de canela traída de tierras lejanas. Permitid que vuestra imaginación se deslice hacia los preparativos que han precedido a esta reunión. Durante la mañana, en la tranquilidad de la cocina doméstica, el cocinero principal de la casa ha supervisado personalmente la preparación de la mezcla. No se trata de un proceso realizado a la ligera, sino de un acto culinario que requiere tanto habilidad técnica como sensibilidad estética. La sangre, obtenida esa misma mañana de un cordero criado en los pastos aromáticos de las colinas circundantes, se ha dejado reposar el tiempo exacto para que alcance la temperatura ambiente perfecta. Su color, un rojo profundo que recuerda a las granadas maduras, se ha mantenido brillante gracias a una técnica especial que implica removerla suavemente con una cuchara de plata mientras se enfría lentamente. El vino elegido para esta ocasión particular proviene de una ánfora que ha sido guardada durante 5 años en la bodega subterránea de la casa. Es un vino de Tasos, conocido por su cuerpo robusto y sus notas complejas que incluyen reminiscencias de hierbas silvestres, frutas maduras y un toque mineral que habla de la tierra volcánica donde crecieron las vides. Su color natural, ya de por sí profundo, se intensifica hasta adquirir tonos casi púrpuras cuando se mezcla con la sangre. La proporción es crucial, y aquí reside gran parte del arte culinario griego. Demasiada sangre y la mezcla se vuelve densa, metálica, dominada por sabores que pueden resultar abrumadores incluso para paladares acostumbrados. Muy poca, y se pierde esa dimensión única que distingue esta bebida de un vino común. El cocinero experimentado conoce instintivamente el punto exacto, aproximadamente una parte de sangre por cada 8 partes de vino, aunque esta proporción puede variar según la ocasión, la estación del año y las preferencias particulares de los invitados. Pero la preparación no termina con la simple mezcla de líquidos. Los griegos, maestros en el arte de combinar sabores, han desarrollado durante siglos diversas formas de realzar y matizar esta bebida. La miel, añadida gota a gota mientras se remueve la mezcla, no solo endulza sino que aporta una textura sedosa que suaviza cualquier aspereza. La canela, rallada finamente justo antes de servir, añade una calidez aromática que complementa perfectamente los tonos terrosos de la sangre. Algunos anfitriones más aventureros experimentan con otras especias, una pizca de pimienta negra para aquellos que prefieren sensaciones más intensas, o pétalos de rosa secos para ocasiones especiales donde se desea crear una atmósfera particularmente romántica o poética. Estas variaciones se convierten en marcas distintivas de cada casa, secretos culinarios que se comparten solo con los amigos más íntimos. Ahora imaginad el momento de la primera degustación. Los invitados, reclinados en sus sofás según el orden protocolario que refleja tanto las relaciones sociales como las cortesías debidas, reciben sus copas con la reverencia apropiada para una bebida que trasciende lo ordinario. La copa misma es una obra de arte, cerámica finamente decorada con figuras que narran episodios de la mitología griega, su superficie pulida reflejando la luz dorada de las lámparas de aceite. El primer sorbo es siempre un momento de contemplación silenciosa. Los invitados más experimentados saben apreciar no solo el sabor, sino toda la experiencia sensorial que la bebida ofrece. Primero, el aroma, una mezcla compleja donde las notas frutales del vino se entrelazan con la mineralidad de la sangre y la dulzura aromática de las especias. Luego, la textura en el paladar, más densa que el vino común,
con una sensación aterciopelada que recubre la lengua y persiste agradablemente después de tragar. El sabor mismo es una sinfonía de matices. El vino aporta su carácter familiar, acidez equilibrada, taninos suaves, esas notas características que hablan de la variedad de uva y el terruño donde creció. La sangre añade una dimensión salina y mineral que intensifica los sabores sin dominarlos, creando una profundidad gustativa que hace que cada sorbo revele nuevos matices. Las especias proporcionan el toque final, la miel suaviza y unifica, mientras la canela añade esa calidez aromática que hace que la bebida sea perfecta para las noches frescas del Mediterráneo. Pero en el contexto del simposio, esta bebida es mucho más que una experiencia gastronómica. Es un facilitador social, un lubricante para la conversación inteligente, un vehículo que permite a los participantes alcanzar ese estado mental ideal que los griegos llamaban euphorie, no la euforia descontrolada de la embriaguez, sino esa claridad mental elevada donde la sabiduría fluye naturalmente y las palabras encuentran su expresión más elegante. Los efectos de consumir esta mezcla son sutiles pero notables. Los invitados experimentados describen una sensación de relajación corporal acompañada de una agudeza mental incrementada. Es como si la sangre proporcionara una energía vital que contrarresta los efectos sedantes del alcohol, creando un equilibrio perfecto donde la mente permanece clara mientras el cuerpo se relaja. Esta combinación es ideal para las largas conversaciones que caracterizan el simposio, donde se espera que los participantes mantengan su ingenio y elocuencia durante horas. La conversación, estimulada por esta atmósfera única, fluye naturalmente entre temas diversos. Un comerciante narra sus aventuras en los mercados de Alejandría, describiendo con detalles vívidos los aromas de las especias exóticas y las costumbres fascinantes de pueblos lejanos. Un poeta recita versos de su propia composición, inspirados quizás por la intensidad sensorial de la bebida que acaba de degustar. Un filósofo plantea preguntas provocativas sobre la naturaleza de la virtud y la felicidad, encontrando en sus compañeros de tertulia mentes igualmente estimuladas y preparadas para el debate intelectual. Es importante comprender que estos simposia no eran eventos casuales, sino instituciones sociales cuidadosamente estructuradas que servían múltiples propósitos en la sociedad griega. Por un lado, fortalecían las redes sociales entre ciudadanos de clase similar, creando lazos de amistad y confianza mutua que se extendían a los ámbitos político y comercial. Por otro, proporcionaban un espacio para el intercambio intelectual donde las ideas podían debatirse en un ambiente informal pero sofisticado. La presencia de bebidas especiales como el vino con sangre añadía una dimensión ritual a estos encuentros. Los participantes no simplemente bebían, participaban en un acto cultural que los conectaba con tradiciones ancestrales y les proporcionaba una experiencia compartida que trascendía lo mundano. Era una forma refinada de crear comunidad, donde el placer sensorial se combinaba con el enriquecimiento intelectual y espiritual. Las mujeres, aunque tradicionalmente excluidas de los simposia formales, tenían sus propios espacios para disfrutar de estas tradiciones gastronómicas. Durante las festividades religiosas femeninas, como las tesmoforias dedicadas a Deméter, se preparaban versiones especiales de estas bebidas adaptadas a sus propias ceremonias y preferencias. Estas reuniones femeninas, aunque menos documentadas en las fuentes históricas, jugaban un papel igualmente importante en la preservación y transmisión de las tradiciones culinarias. Imaginad una de estas reuniones femeninas durante una tarde de otoño. Las mujeres se congregan en el gineceo de la casa más espaciosa del barrio, sus vestidos de lino finamente plisados susurrando suavemente mientras se acomodan en cojines dispuestos en círculo. La matriarca del grupo, una mujer de edad madura cuya sabiduría doméstica es respetada por todas, dirige la preparación de una versión especial de la bebida que incluye hierbas tradicionalmente asociadas con la salud femenina, artemisa para la regulación de los ciclos naturales, y mirto por sus propiedades aromáticas y simbólicas. Estas reuniones femeninas tienen un carácter más íntimo y práctico que los simposia masculinos. Mientras degustan sus bebidas especiales, las mujeres intercambian conocimientos sobre medicina doméstica, técnicas culinarias y estrategias para la gestión eficiente del hogar.
Una joven esposa aprende de las más experimentadas cómo preparar remedios para los malestares infantiles comunes, mientras una madre mayor comparte secretos sobre la conservación de alimentos y la organización de festividades familiares. Pero también hay momentos de pura contemplación estética. Una mujer talentosa puede recitar poemas de Safo, su voz modulada por la serenidad que proporciona la bebida ritual. Otras discuten los diseños de los tejidos que están creando, intercambiando ideas sobre patrones y colores que reflejan tanto la moda actual como las tradiciones familiares. Es un espacio donde la creatividad femenina encuentra expresión y reconocimiento mutuo. Los niños, aunque no participan directamente en el consumo de estas bebidas especiales, absorben desde temprana edad las actitudes culturales que las rodean. Observan los preparativos, escuchan las conversaciones de los adultos, y gradualmente van comprendiendo que estas prácticas forman parte de un patrimonio cultural complejo que algún día ellos también heredarán y transmitirán. Para un niño griego, ver a sus padres preparar y consumir estas mezclas rituales no genera disgusto o temor, sino curiosidad y anticipación. Es parte del mundo adulto al que algún día accederán, un aspecto más de esa rica tradición cultural que define su identidad como helenos. Los padres sabios aprovechan estos momentos para transmitir no solo las técnicas prácticas, sino también los valores y actitudes que deben acompañar estas prácticas. Al final de la velada, cuando la última copa ha sido vaciada y las conversaciones han alcanzado esa profundidad contemplativa que caracteriza las mejores reuniones sociales, los participantes experimentan una satisfacción que trasciende el simple placer gastronómico. Han participado en un acto de civilización, han contribuido a la perpetuación de una tradición cultural refinada, han fortalecido sus lazos comunitarios mientras nutriban sus almas con belleza, sabiduría y amistad sincera. La despedida es gradual y ceremonioso. Los invitados expresan su gratitud no solo por la hospitalidad material, sino por la oportunidad de haber participado en algo significativo. Se intercambian abrazos, se formulan invitaciones futuras, se recuerdan los momentos más memorables de la velada. Es el final perfecto para una experiencia que ejemplifica lo mejor de la cultura griega, la capacidad de transformar actos aparentemente simples en ocasiones de enriquecimiento humano profundo. Las primeras luces del alba se filtran suavemente a través de las columnas del Liceo, donde Aristóteles camina lentamente por los senderos sombreados, seguido por un pequeño grupo de discípulos cuyas mentes despiertan gradualmente a las complejidades del pensamiento filosófico. El aire matutino lleva consigo el aroma de los laureles que bordean el jardín, mezclándose con el incienso que se quema en un altar cercano dedicado a las musas. Es en este ambiente de contemplación serena donde las mentes más brillantes de Grecia se enfrentan a preguntas que han inquietado a la humanidad durante milenios. Imaginad por un momento que sois uno de esos estudiantes, caminando junto al gran filósofo mientras él desarrolla una reflexión sobre la naturaleza de la virtud y las costumbres humanas. Su voz, modulada por años de enseñanza y meditación, plantea una pregunta que inicialmente puede parecer trivial pero que revela, al ser examinada cuidadosamente, profundidades insospechadas. ¿Es virtuoso para el ser humano consumir la sangre de otros seres vivos, incluso cuando esta práctica forma parte de tradiciones sagradas y medicinales establecidas? Esta pregunta no surge en el vacío, sino que refleja una tensión fundamental en el pensamiento griego entre la aceptación de tradiciones ancestrales y la búsqueda racional de principios éticos universales. Los griegos, quizás más que cualquier otra civilización antigua, desarrollaron la capacidad de examinar críticamente sus propias prácticas culturales, sometiendo incluso las costumbres más arraigadas al escrutinio de la razón filosófica. Aristóteles, con su método característico de examinar múltiples perspectivas antes de alcanzar conclusiones, comenzaría su análisis explorando la naturaleza de la costumbre misma. Para él, las prácticas humanas no pueden ser juzgadas en aislamiento, sino que deben ser comprendidas dentro del contexto de la vida comunitaria y los fines hacia los cuales se dirigen. El consumo ritual de vino con sangre, observa, sirve múltiples propósitos que contribuyen al florecimiento humano, fortalece los lazos comunitarios, proporciona beneficios medicinales observables,
y conecta a los individuos con tradiciones que les dan sentido de identidad y pertenencia. Pero Aristóteles es demasiado perspicaz para detenerse en una justificación meramente utilitaria. Su análisis profundiza en cuestiones más fundamentales sobre la naturaleza de la relación entre humanos y animales, entre tradición y razón, entre el bien individual y el bien común. ¿Acaso el hecho de que una práctica produzca beneficios observables la convierte automáticamente en virtuosa? ¿O existen principios éticos más profundos que deben considerarse independientemente de las consecuencias prácticas? Para explorar estas preguntas, Aristóteles invita a sus estudiantes a considerar el concepto de la justa medida, esa virtud central de su filosofía ética que sostiene que la excelencia moral se encuentra en el punto medio entre extremos viciosos. Aplicado a nuestro tema, esto significaría que ni la abstención total de estas prácticas tradicionales ni su consumo desmedido representarían la posición éticamente correcta. Imaginad la discusión que se desarrolla bajo los olivos del jardín filosófico. Un estudiante joven, influido quizás por corrientes de pensamiento más ascéticas, argumenta que el consumo de sangre, sin importar el contexto, representa una forma de brutalidad que degrada el espíritu humano. Su voz lleva la pasión del idealismo juvenil mientras describe una visión de la vida humana purificada de toda violencia hacia otros seres vivientes. Aristóteles escucha con esa paciencia característica del maestro experimentado, permitiendo que el joven desarrolle completamente su argumento antes de responder. Su réplica es gentil pero penetrante. Considerad, querido amigo, si vuestra posición no surge de una comprensión incompleta de la naturaleza misma. Los seres humanos, por nuestra constitución biológica, somos omnívoros. Nuestra supervivencia depende del consumo de otros seres vivos, sean plantas o animales. La pregunta ética real no es si debemos tomar vida para sustentar la nuestra, pues esto es inevitable, sino cómo podemos hacerlo de manera que honre tanto nuestra naturaleza racional como nuestra responsabilidad hacia el orden cósmico del cual formamos parte. Otro estudiante, este con más experiencia y conocimiento de las complejidades sociales, plantea una perspectiva diferente. Señala que las prácticas rituales como el consumo de vino con sangre sirven funciones sociales importantes que van más allá de la nutrición individual. Crean cohesión comunitaria, proporcionan canales apropiados para la expresión de impulsos que de otra manera podrían manifestarse destructivamente, y mantienen vivas tradiciones que conectan a cada generación con la sabiduría acumulada de sus ancestros. Esta perspectiva social del problema lleva la discusión hacia territorios aún más complejos. Aristóteles, siempre interesado en las dimensiones políticas de la ética, observa que las sociedades humanas requieren rituales compartidos para mantener su coherencia. La eliminación abrupta de prácticas tradicionales, sin importar cuán noble pueda ser la motivación, puede resultar en fragmentación social y pérdida de identidad cultural. La sabiduría práctica, esa virtud que él considera fundamental para la vida ética, requiere encontrar formas de evolucionar las tradiciones sin destruir el tejido social que las sustenta. Pero es quizás en los escritos de Platón donde encontramos las reflexiones más profundas sobre estas cuestiones. En sus diálogos, especialmente en aquellos que exploran la naturaleza del alma y su relación con el cuerpo, Platón desarrolla una perspectiva que trasciende las consideraciones meramente prácticas para adentrarse en dimensiones metafísicas. Imaginad una escena en la Academia Platónica, donde el anciano filósofo, sus ojos brillando con esa intensidad característica de quien ha dedicado su vida a la búsqueda de la verdad, se dirige a un círculo de estudiantes que han venido de toda Grecia para aprender de él. Su tema de reflexión esta tarde es la purificación del alma y las prácticas que contribuyen a ella o la obstaculizan. Considerad, dice Platón con esa voz que combina autoridad intelectual con humildad genuina, que todo lo que introducimos en nuestros cuerpos, ya sea alimento, bebida o medicina, no afecta únicamente nuestra constitución física, sino que también influye en el estado de nuestras almas. La pregunta que debemos plantearnos no es simplemente si algo es beneficioso para el cuerpo, sino si contribuye a la armonía de nuestro ser completo. Según esta perspectiva platónica,
el consumo ritual de vino con sangre podría ser evaluado en términos de su efecto sobre la capacidad del alma para contemplar las verdades eternas. ¿Facilita esta práctica el ascenso del alma hacia el conocimiento de las formas ideales, o la ata más firmemente al mundo material de las apariencias cambiantes? La respuesta, sugiere Platón, depende no tanto de la práctica en sí misma como de la disposición mental y espiritual de quien la realiza. Un iniciado en los misterios filosóficos, que ha aprendido a distinguir entre el mundo visible y el mundo inteligible, puede participar en rituales tradicionales sin ser esclavizado por ellos. Su participación se convierte en una forma de contemplación activa, donde cada gesto ritual es entendido como un símbolo que apunta hacia verdades más profundas. Por el contrario, alguien que permanece atrapado en el nivel literal de las apariencias puede encontrar que incluso las prácticas más refinadas lo alejan del verdadero conocimiento. Esta distinción platónica entre niveles de comprensión introduce una complejidad fascinante en la evaluación ética de nuestro tema. No existe una respuesta única y simple a la pregunta de si es apropiado consumir vino con sangre, porque la respuesta depende del nivel de desarrollo espiritual e intelectual del individuo en cuestión. Para algunos, puede ser un paso necesario en su educación cultural y espiritual, para otros, puede representar un obstáculo para su progreso hacia la sabiduría. Los filósofos estoicos, herederos de estas tradiciones platónicas y aristotélicas pero con sus propias perspectivas distintivas, abordan la cuestión desde el ángulo de la indiferencia hacia las cosas externas. Para un estoico como Epicteto, la pregunta relevante no es si el vino con sangre es intrínsecamente bueno o malo, sino si nuestra actitud hacia él refleja sabiduría y autocontrol. Imaginad a Epicteto, el filósofo esclavo que alcanzó la libertad interior más completa que muchos hombres libres, enseñando a sus estudiantes en Nicópolis. Su voz, marcada por años de sufrimiento que paradójicamente lo han conducido a una serenidad profunda, explora las implicaciones de la libertad interior para las decisiones cotidianas. Un hombre verdaderamente libre, enseña Epicteto, puede participar en cualquier ritual social sin ser esclavizado por él, y puede abstenerse de cualquier práctica sin sentirse superior por ello. Su valor como ser humano no se define por lo que consume o deja de consumir, sino por la calidad de su carácter y la firmeza de su voluntad racional. Esta perspectiva estoica libera a los individuos de la ansiedad moral que puede surgir al enfrentarse a prácticas culturales complejas. En lugar de buscar reglas externas que dicten comportamientos específicos, el estoico cultiva la sabiduría interna que le permite navegar cualquier situación social manteniendo su integridad ética y su paz mental. Pero quizás la reflexión más profunda sobre nuestro tema surge cuando consideramos las implicaciones de estas prácticas para la comprensión griega de la mortalidad y la finitud humana. El consumo ritual de sangre, esa sustancia que simboliza la vida misma, se convierte en una meditación práctica sobre la transitoriedad de la existencia y la interdependencia de todos los seres vivos. Los griegos, a diferencia de muchas culturas posteriores, no trataban de escapar de la realidad de la muerte, sino de integrarla de manera significativa en su comprensión de la vida. Sus rituales y prácticas reflejaban una aceptación madura de que la vida humana se sostiene solo a través de la muerte de otros seres, y que esta realidad fundamental requiere respeto, gratitud y responsabilidad moral. En este contexto, el consumo ceremonial de vino con sangre se convierte en algo más que una práctica médica o social, se transforma en un acto de reconocimiento filosófico. Cada copa consumida es una admisión humilde de nuestra dependencia de otros seres vivos, una expresión de gratitud por el sacrificio que hace posible nuestra existencia, y un compromiso de vivir de manera que honre el don de la vida que hemos recibido. Esta dimensión contemplativa de la práctica explica por qué los griegos nunca la realizaban de manera casual o irresponsable. Cada ritual estaba rodeado de protocolos que aseguraban que los participantes mantuvieran la conciencia apropiada sobre el significado de sus actos. Era una forma de educación ética práctica, donde las verdades filosóficas abstractas se encarnaban en experiencias concretas que involucraban todos los sentidos. Los filósofos posteriores, especialmente los neoplatónicos como Plotino, desarrollarían estas intuiciones hacia direcciones aún más místicas. Para Plotino,
Toda práctica ritual genuina es potencialmente un vehículo para la experiencia de la unidad fundamental que subyace la diversidad aparente del mundo. El consumo sacramental de cualquier sustancia, cuando se realiza con la disposición mental correcta, puede convertirse en una puerta hacia estados de conciencia donde las distinciones habituales entre sujeto y objeto, consumidor y consumido, se disuelven en una comprensión más profunda de la realidad. Al final de estas largas reflexiones filosóficas, lo que emerge no es una respuesta dogmática a la pregunta inicial, sino una comprensión más rica de la complejidad inherente en toda decisión ética auténtica. Los griegos, en su sabiduría colectiva, desarrollaron una aproximación a estas cuestiones que honra tanto la tradición como la razón, tanto las necesidades comunitarias como el crecimiento individual, tanto la realidad práctica como las aspiraciones espirituales más elevadas. Su legado no es un conjunto de reglas específicas sobre lo que debemos o no debemos consumir, sino una metodología para abordar tales decisiones con la seriedad, reflexión y sabiduría que merecen. Nos enseñan que las preguntas importantes raramente tienen respuestas simples, y que la madurez ética consiste precisamente en nuestra capacidad de navegar esta complejidad sin perdernos en el relativismo ni refugiarnos en dogmatismos simplistas. Mientras el sol se pone lentamente sobre la Acrópolis ateniense, y las sombras se alargan entre las columnas de mármol que han contemplado siglos de búsqueda humana de sabiduría, podemos imaginar a estos antiguos filósofos regresando a sus hogares con esa satisfacción serena que acompaña al pensamiento bien ejercitado. Han cumplido con su vocación más profunda, no proporcionar respuestas fáciles, sino plantear las preguntas correctas y desarrollar las herramientas intelectuales y éticas necesarias para que cada generación pueda abordar sus propios desafíos con dignidad y sabiduría. La noche ha caído completamente sobre nuestro viaje imaginario por la antigua Grecia, y las estrellas brillan ahora con esa claridad cristalina que solo puede apreciarse lejos del ruido y las luces de la modernidad. Imaginad por un momento que os encontráis en la terraza de una casa griega, envueltos en una manta de lana suave, con la brisa nocturna acariciando vuestro rostro mientras contempláis la inmensidad del cielo estrellado que se extiende sobre el Mediterráneo. Desde esta perspectiva serena, alejados ya del mundo antiguo que hemos explorado juntos durante estas horas, podéis reflexionar sobre todo lo que hemos descubierto. La pregunta que nos acompañó al inicio de nuestro viaje, ¿beberías vino con sangre en la antigua Grecia?, ha revelado ser mucho más compleja y rica de lo que podría haber parecido inicialmente. Como tantas preguntas aparentemente simples, nos ha conducido por senderos de reflexión que tocan aspectos fundamentales de la condición humana. Los griegos que hemos conocido esta noche, médicos, sacerdotes, ciudadanos comunes, filósofos, no eran fundamentalmente diferentes de nosotros. Enfrentaban las mismas preguntas básicas que continúan inquietando a la humanidad. ¿Cómo mantener la salud en un mundo incierto? ¿Cómo encontrar sentido y propósito en la existencia? ¿Cómo equilibrar las tradiciones del pasado con las necesidades del presente? ¿Cómo vivir éticamente en un mundo donde cada decisión tiene consecuencias complejas? Sus respuestas, encarnadas en prácticas como el consumo ritual de vino con sangre, reflejaban una sabiduría práctica que surgía de siglos de observación cuidadosa, reflexión profunda y experiencia colectiva. No eran respuestas perfectas, ninguna respuesta humana lo es, pero eran respuestas auténticas, nacidas del encuentro genuino entre mentes curiosas y los desafíos reales de la vida. Al contemplar sus prácticas desde nuestra perspectiva moderna, es fácil sentir tanto distancia como proximidad. Distancia porque nuestro mundo científico nos ha proporcionado comprensiones sobre el cuerpo humano, la medicina y la nutrición que los griegos no poseían. Proximidad porque reconocemos en sus búsquedas nuestras propias inquietudes, el deseo de sanación, la necesidad de comunidad, la búsqueda de significado, la aspiración hacia la sabiduría. En vuestras camas modernas, con sus colchones cómodos y sábanas suaves, rodeados de todas las comodidades que la tecnología contemporánea puede ofrecer, podéis experimentar una gratitud profunda por los avances que nos separan de algunas de las dificultades que enfrentaban nuestros antepasados griegos. Ya no necesitamos depender de remedios que nos parecerían extraños o inquietantes.
Nuestros médicos pueden diagnosticar y tratar condiciones que habrían sido misteriosas y potencialmente fatales en el mundo antiguo. Pero al mismo tiempo, podéis reconocer que hemos perdido algunas cosas que los griegos poseían. Su integración de la medicina con la vida espiritual y comunitaria, su comprensión de que la salud individual no puede separarse del bienestar social, su capacidad de encontrar significado sagrado en actos aparentemente mundanos. Estas son dimensiones de la experiencia humana que nuestra cultura moderna a menudo pasa por alto en su prisa por la eficiencia y el progreso tecnológico. Los griegos vivían en un mundo donde las fronteras entre lo médico y lo religioso, entre lo individual y lo comunitario, entre lo práctico y lo simbólico, eran mucho más porosas que en el nuestro. Esta integración, aunque a veces podía llevar a prácticas que desde nuestra perspectiva parecen primitivas o supersticiosas, también creaba una riqueza experiencial que nutría dimensiones del ser humano que nuestra cultura altamente especializada a veces descuida. Mientras os deslizáis suavemente hacia el sueño, podéis llevar con vosotros esta reflexión, que los seres humanos de todas las épocas han buscado esencialmente las mismas cosas: salud, propósito, comunidad, sabiduría, paz. Las formas específicas de esta búsqueda cambian según las circunstancias históricas y culturales, pero la búsqueda misma es constante. Los griegos que consumían vino con sangre en sus rituales médicos y religiosos no eran más primitivos que nosotros cuando tomamos nuestras vitaminas matutinas o participamos en ceremonias que dan estructura y significado a nuestras vidas. Son simplemente expresiones diferentes de la misma humanidad fundamental: la necesidad de cuidarnos a nosotros mismos y a nuestras comunidades, de encontrar formas de conectar con algo más grande que nosotros mismos, de vivir con dignidad y propósito en un mundo que a menudo parece incierto y desafiante. En el silencio de vuestra habitación nocturna, donde solo se escucha quizás el susurro distante del viento o el murmullo lejano de la ciudad que nunca duerme completamente, podéis apreciar la continuidad extraordinaria de la experiencia humana. Las mismas estrellas que brillan sobre vosotros esta noche brillaron sobre aquellos antiguos griegos mientras ellos también se preparaban para el descanso después de días llenos de trabajo, preocupaciones, alegrías y reflexiones. Esta perspectiva puede traer una paz profunda. Vuestras propias preocupaciones y desafíos cotidianos, tan urgentes e importantes como son, forman parte de un tapiz humano más amplio que se extiende a través de los siglos. No estáis solos en vuestras búsquedas, sois parte de una conversación continua que la humanidad ha mantenido consigo misma desde el amanecer de la conciencia. Los griegos nos enseñan que las preguntas importantes raramente tienen respuestas simples, y que la sabiduría consiste no tanto en encontrar certezas absolutas como en desarrollar la capacidad de navegar la complejidad con gracia, reflexión y humildad. Su legado no es un conjunto de prácticas específicas que debamos imitar, sino una aproximación a la vida que honra tanto la razón como la tradición, tanto las necesidades individuales como las responsabilidades comunitarias. Al cerrar los ojos y permitir que vuestra mente se aquiete, podéis llevar con vosotros esta imagen final: un ciudadano griego de hace 2500 años, también preparándose para dormir después de un día lleno de las mismas búsquedas humanas fundamentales que llenan vuestros propios días. Como vosotros, busca la salud para sí mismo y sus seres queridos. Como vosotros, anhela un sentido de propósito y pertenencia. Como vosotros, espera despertar mañana con la sabiduría y la fuerza necesarias para enfrentar lo que el nuevo día pueda traer. La distancia temporal se desvanece en este momento de reconocimiento mutuo. En el nivel más profundo, donde residen nuestras esperanzas y miedos más fundamentales, todos somos contemporáneos. Todos participamos en la misma búsqueda humana eterna de significado, conexión y paz. Que esta comprensión os acompañe mientras os deslizáis hacia el sueño reparador, llevando con vosotros la gratitud por todo lo que hemos heredado de aquellos antiguos buscadores de sabiduría, y la responsabilidad serena de continuar esa búsqueda con la misma dedicación y integridad que ellos demostraron en su tiempo. Los sueños que os visiten esta noche pueden estar poblados de olivares bañados por el sol, de conversaciones sabias bajo cielos estrellados, de rituales que conectan lo mundano con lo sagrado,
y de esa paz profunda que surge cuando comprendemos nuestro lugar en el gran flujo continuo de la experiencia humana. Que descanséis bien, queridos oyentes, hasta que nos encontremos nuevamente en otro viaje nocturno a través de los paisajes fascinantes del pasado humano, donde cada historia revelará nuevas facetas de lo que significa ser humano en este mundo extraordinario y complejo que todos compartimos. Buenas noches.